stays his distance de esos que causan problemas, of those who are causing problems, que vienen a ser probablemente una segunda posición de importancia, hermano. that come to be a second importance. Se mantiene un poco alejado They stay a little bit far de este tipo de personas. of these type of people. Y esto es lo que la iglesia And this is what the church debe de aprender. should learn, Lo que nosotros enseñamos, hermano. what we teach, Que evitar este tipo de personas. to avoid this type of people, No estar todo el tiempo con esas personas, no, hermano. not being with those people all the time. Porque te van a, ¿qué? Because they're going to do Te what? van a lastimar. They're going to hurt you. En vez de conducirlo por bien, Instead of están dañando driving you to the a los good, nuevos oyentes. they're hurting the new Están hearers, dañando tu cuerpo espiritual, hermano. hurting your spiritual body. Entonces, tiene que hacerlo por segunda, ¿verdad? No es una prioridad. Hágalo como un segundo término. Cuando escuche gente así, apártelo, hermano. You don't make it a priority, take it as a second place. Go apart Usted from it. tenga prioridad You have a para priority preocuparse por el reino de and Dios. worry for the word. For ¿Cuántos se the preocupan por kingdom el of reino de God. Dios? Jesús dijo, Jesus said, buscad primeramente ¿qué? but seek first El what? reino de The Dios kingdom of God y su justicia. and His justice. Busque primero el reino de Dios. Seek the kingdom of Esa es la God first. prioridad del creyente, del cristiano. That is the priority of the Christian Buscar believer, primeramente to seek first el reino de Dios the kingdom of y su God justicia. and His justice. Y todo lo demás, And everything else, Dios se va a encargar de ello. the Lord will take care of it. Pero usted busca el reino de Dios. But you seek the kingdom of God. Usted busca la justicia. You seek a justice. ¿Qué es lo primero, hermano? What is the first thing? ¿Qué es lo primero? What is the first thing? Buscar ¿qué? To seek what? El reino de Dios. Seek the kingdom of God. Busque primero el reino de Seek the Dios. kingdom of God first. Por eso, That's why. uno debe estar alejado, One should be go away. distanciado de este tipo de personas Distance yourself from this type of people que traen problemas that bring problems de segunda importancia. of second importance. A veces uno toma primero Sometimes one takes first. los segundos problemas The second problems que no son tan importantes, that are not so important, que en vez de tomar por prioridad el reino de Dios. instead of taking for priority the kingdom of God. Hay gente que toma las cargas de otras There's personas, people that take other people's problems, que toma las cargas de su familia, taking the problems of their family, de sus amigos, of their friends, de sus hijos, de su esposo, their children, their spouse, de cualquier persona, hermano, any person. y descuida And they leave behind la obra de Dios. the things of God. Es que me preocupo por mi familia. Well, I worry for my Yo quiero que family. mi familia se pasee por todo el mundo, I want my family to travel all over the que world, vaya, se diviertan, to go and have fun, que ellos aprendan a caminar en el mundo, to learn to walk in the world, pero no les enseña but you're not teaching them. para que ellos busquen primeramente el reino de Dios. For them to seek the kingdom of God first. Están más atentos a las segundas prioridades, They're more attentive to the second que algunos dicen, priorities. voy a la iglesia, Some say, I'm going to go to pero church. cuando usted quiere venir a la iglesia, But when you want to come to a su church, tía se le ponchó la llanta. you get a flat tire. Y en vez de venir a la iglesia, usted se va a arreglarle la llanta And con su tía. instead of going to the church, you go to your aunt's house. Y se to le va fix el the tire. tiempo. And you lose your Y la time. tía lo trae por toda la ciudad. And the aunt takes them around all the whole Y city. ya no vino a la casa del And Señor. you didn't come to church. Esas son segundas prioridades Those are second priorities que no son tan importantes. that are not so important. Y está descuidando And leaving behind los asuntos de Dios. the things of God. Por eso el diablo es astuto, hermano. That's why the enemy El is diablo clever. quiere que usted se mantenga en las segundas prioridades The devil wants you to stay in the second priorities, para que no se mantenga en la prioridad de Cristo. so you're not in the priority of Christ. Mi tío, mi hermano, mi papá, Ma- mis abuelos, my mi family- compañero, mi amiguito. My family members, my friends, Diga conmigo, I'm sorry. say sorry. Si alguna vez le presenta una ocasión así, If there's ever an occasion like this, diga, I'm sorry. say I'm sorry. Perdóneme, discúlpeme. Discúlpeme, tía. Forgive me, aunt. Pero llámale a un llantero. But call somebody who fixes Llámale a tires. tu compañero, a tu esposo, a tus hijos. Call your neighbor, your spouse, Que no quieren servirle al Señor. that don't want to serve the Lord. Llámale a alguien que no le interesa los asuntos de Dios Call somebody that doesn't care about the things of God y que no le gusta
andar conforme al Espíritu Santo. and that are not according to the Holy Spirit. Porque a mí, For me, Cristo me dice Jesus tells me que tengo que buscar primeramente el reino de that I Dios. must seek first the kingdom of God. Buscar primeramente el reino de Dios. Seek first the kingdom of Que God. no sea un tropiezo, un obstáculo para dejar de venir a la iglesia, hermano. To not trip over or be an obstacle to come to church. Porque el diablo es astuto. For the enemy is No clever. solamente es cuando se te poncha la llanta. It's not when you just get a Que flat cuando tire. usted acaba, apenas ya está por salir de su casa para venir a la casa de Dios. Y le llegó a alguien de Rusia, de Japón, alguien de visitante, un familiar. Y le dice, venimos a visitarte. Híjole, ya no puedo ir a la iglesia. And you're trying to go to church and you get a visitation. Y usted le dice, bienvenido. And you say, welcome. Usted diga, gloria a Dios. You say, glory to God. Mire, pues yo estoy por salir ahorita. You say, I'm Voy about para la to casa de leave. Dios. I'm on my way to church. Voy a alabar a Dios. I'm going to praise God. Si ustedes gustan ir conmigo, If you're not well with me, vámonos a la iglesia. well, come to church. Vámonos a la church. Let's go to la iglesia. Pero es que a nosotros no nos gusta eso. Wow, we don't like that. Bueno, pues se quedan en su casa. Well, you're in your house. Porque a mí la palabra de Dios me enseña Because the word teaches que yo y me mi casa that me and my serviremos house a Jehová. will serve the Cuando Lord. todos los días, si es posible. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. As for me and my house, we will serve the Lord, if possible, every day. El diablo es astuto. The devil is clever. Le pone obstáculos. Post obstacles. Luego le hablan. Then they call Y you le dicen, ¿sabe qué? Tenemos una carne asada. and say, oh, we'll have a barbecue. Tenemos un banquete. We have a banquet. Y al mismo tiempo And at the same que time, se hace que los asuntos de Dios. that the things of God are being made. ¿Cuántos están aquí, How hermano? many are here? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? How many can give a hand to Jesus? Dígale, I'm sorry. I say, I'm sorry. Yo no puedo continuar en eso. I cannot continue Porque this. yo Before me, he aprendido I've learned a servir a Dios. to serve God. Mis hijos My han children aprendido have learned a servir a to Dios. serve the Lord. Y eso es lo más precioso. And this is the precious thing. Así que estas preocupaciones, So these worries, a lo mejor usted está preocupado, preocupada. perhaps you're worried about something. ¿A quién va a servir primero usted? Who are you going to serve first? A ver, pregúntale al que está a su lado. That's the one next to you. ¿A quién vas a servir primero? Who will you serve first? ¿A quién le dijeron? Who did they tell? ¿A quién va a servir primero? Who are you going to serve first? ¿Qué le dijeron? ¿A quién? A Dios. To God. ¿Y dónde están los jueves, los sábados? And where are you Thursdays, Saturdays? ¿Y dónde están entre semana? Where are you during the week? Pastor, es que no sabe que fue el cumpleaños de mi nieta, de mi sobrino, de mi sobrina, de tal y cual. Pastor, did you know I have a birthday party for a family member? Se acaban los aleluyas. There's no more praise. ¿Cuántos somos cristianos? How many are Christians? ¿Estás preocupado, preocupada? You're worried? ¿A quién vas a servir Who shall you serve? primero? ¿Si a Dios First, who? The Lord? o a quién? Or who? A los hombres. Or men? Josué una vez tuve que decirle a los israelitas, Joshua once told the ¿a Israelites, quién vas a servir? who are you going to serve? ¿A Dios? To God? ¿A los hombres? Or to men? ¿A los dioses ajenos Or to the que te false enseñaron tus gods padres cuando estaban en Egipto? that your parents taught unto you in Egypt? ¿A las tradiciones, a la costumbre? The traditions and customs? ¿A quién vas a servir? Who are you going to serve? ¿Cuál será vuestra prioridad, hermano? What is going to be our priority? ¿Cuál es la prioridad? What is priority? ¿Lo primero The first o lo segundo? or the second? Para usted, ¿cuál es la prioridad, hermano? For you, what is the A ver, priority? pregúntele, a ver, véalo, hermano, para que se le quite el miedo. Dígale, ¿cuál es tu prioridad? What is your worry? A ver, párese, hermano, y dígale a un hermano. Dígale, ¿cuál es su prioridad, hermano? What is your ¿Lo priority? primero o lo segundo? The first or the last? ¿Verdad? Ahí como que ya nos paramos un poquito. Mi prioridad es mi Diosito, es que mi Diosito, usted sabe, hermano, pastor, usted sabe, esto es bien chévere. Mi prioridad, Dios sabe cuánto le amo en mi corazoncito. Nos excusamos We have excuses delante del Señor before the Lord. y tenemos un acceso. We have access. Ay, tengo la entrada libre porque
yo sé cómo hacer algo, Señor. El Señor sabe, el Señor conoce. The Lord knows. The Lord knows. Y pensamos que eso da la entrada al reino de And Dios. we think that's how we enter the kingdom of God. No, hermano. No, brothers. Pablo le dice Paul says a Timoteo, procura to Timothy, he says, be con diligencia diligent presentarte a Dios. to present yourself before the Lord. Aprobado, Approved, no reprobado. not reprobated. Entonces eso me da a entender a mí So that gives me the understanding que hay muchos that there's many que están reprobados, that are not approved. que no están aprobados por Dios. They're not approved by No God. importa que tenga 70, 50 años dentro del Evangelio, pero hay gente que está reprobada It doesn't matter if you're 50, 70 years in the gospel. dentro de las iglesias. Inside the church, there's people like this. Timoteo, procura Timothy, estar be aprobado por Dios. diligent and approved by the Lord. Muchos quieren Many want entrar al reino de Dios to enter the kingdom of God sin ser diligentes. without diligence. Sé diligente, Without diligence. sin tomar en cuenta, Without taking into sin account preocuparse de los asuntos de Dios. or worry about the things of God. Qué suave How comfortable sería así, hermano. would that be? Pero la realidad es que no es así. But the reality is that it's not Porque a like mí la this. palabra me enseña For here the word teaches me que tengo que procurar that I need to be mantenerme and maintain siempre con Dios, always with God, trabajando en la obra de Dios, working in the things of God, presentarme ante Dios como un varón aprobado, sit before the Lord as a man de lo cual approved, yo no tenga que avergonzarme, hermano, of which I have nothing to be ashamed about, porque va a haber brothers. muchos There's many que están dentro de la that iglesia are inside the church. que un día se van a avergonzar That delante de Dios One time will y be toda ashamed rodilla before the Lord. se doblará, And every knee shall confesará bow que Jesucristo es el Señor, el único Salvador, la fuente de vida es Jesucristo, el Dios Todopoderoso, and every aleluya. tongue will confess that Jesus is the powerful one. Entonces, debe de preocuparse, sí, hermano. So you should worry. Yes, you should. No tomar solamente así las cosas de Dios. Don't take lightly the things of God. Preocúpase por los asuntos de Dios. Worry about the things of God. Procurar, dice Pablo. It says be, Paul A ver, says. alguien que traiga Biblia, que abra allá en la carta de Pedro. Vamos a ir a Pedro. Let us go to Peter. Gloria al Señor. ¿Cuántos traen Biblia, hermano? La primera carta de Pedro. The first letter of Peter, En el capítulo 1, verso 10 y 11. chapter 1, verse 10 and 11. ¿Lo tiene o no, hermano? ¿Qué dice, hermano? ¿Lo tiene o no lo tiene? Los profetas profetizaron de la gracia destinada a los vosotros. Vinieron y diligentemente dejaron acerca de esta salvación. ¿Acerca de esta qué? Salvación, dice. ¿Y qué más? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias Que vendría tras ellos, dice. ¿Verdad? Entonces dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente. ¿Cómo? Con diligencia, diligentemente, dice. With diligence, it says. Indagaron acerca de la salvación. ¿Sí? Muchos quieren ser salvos Many want to be saved, sin preocupación, but without worries, sin hacer lo que el Señor dice. without doing what the Lord says. Escudriñando, dice qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea, todo siervo, todo cristiano sufre los sufrimientos de Cristo The suffering y of las Christ. glorias que vendrían tras And the glory that should ellos, follow con diligencia, with dice. diligence. Entonces, ¿por qué hoy no hay hermanos con diligencia? So why isn't there brothers with diligence nowadays? ¿Por qué, hermano? Why? Porque a veces no estamos preocupados, no estamos procurando buscar primeramente el reino
de Dios. because people are not worried about seeking the kingdom Y el of God. mismo Pedro también dice, And Peter himself says, así como dijo Josué, just like Joshua said, ustedes procuren a quién van a seguir, a quiénes van a elegir. you choose who you're going to follow, Elijan, but choose, decídanse a quién van a servir. decide who you're going to serve. Si a los hombres o a otros dioses, If unto men or other gods, porque yo en mi casa vamos a servir a Dios. but as for me and my house, we're going to serve the Lord. Y Pablo también lo dice, And Paul says it too. procurar con diligencia. It says, be in Y diligent. Pedro lo dice también. And Peter says it Lo as que, well. lo que hablamos, leímos con diligencia. What we just read in Y diligence. también en la segunda carta lo dice, And also in the second letter it says, en el capítulo 1, in chapter 1, en el versículo 10 y 11 también, mire. verse 10 and 11. Por lo cual, hermanos, tanto más que dice, procuren, procurar, dice, preocúpense, dice, procurad hacer firme vuestra ¿quién? Vocación. ¿Y vuestra qué? Elección. Procuren a quién van a servir, cuál es su vocación. So see who you're going to elect. Porque haciendo estas cosas, For doing these things, no van a caer en qué? Jamás. You shall never No caen en fall. pecado. they won't fall in sin No van a caer en iniquidad, or in en iniquity mentira. or in lies. Verso 11 dice, porque de esta manera For so as this, os será otorgada so an entrance shall be amplia y generosa Minister- entrada. ¿Dónde? unto you abundantly En el reino into the everlasting eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. kingdom of our Lord and Savior Esta es la Jesus clave Christ. para entrar al reino de Dios. That is the key to enter the kingdom of God. Procurad To be ready, preocuparte por tu vocación. to worry about your calling. Si yo le pregunto, ¿cuál es su vocación el día de hoy? If I ask you, what is your calling today? ¿Quién tiene una vocación? Nadie. Who has a call? No one. Pero usted debería decir, But you should say, mi vocación el día de hoy my call today es is Cristo Jesús. Christ Jesus. Mi vocación el día de mañana My calling tomorrow seguirá siendo Cristo Jesús. will